En la cultura chavín, un grupo de personas lograron ejercer el dominio de la sociedad amparados en sus conocimientos agrícolas, los cuales atribuían a su relación con los dioses. Ellos decían estar en contacto con fuerzas sobrenaturales, y las demás personas así lo creían. Según los sacerdotes de Chavín, los dioses permitían que las cosechas fueran buenas. Los dioses permitían que el ganado se reprodujera. Los dioses premiaban a los que trabajaban y obedecían las reglas. ¿Y qué pasaba si alguien no obedecía? Los dioses enfurecían y mandaban terribles castigos. Para evitar la furia de los dioses, todas las normas y reglas debían cumplirse obligatoriamente. ¿Y qué papel tenían los sacerdotes? Los sacerdotes eran los que gobernaban en nombre de los dioses. Los mensajes de los dioses eran transmitidos por los sacerdotes que actuaban como intermediarios entre las personas y las divinidades. Los sacerdotes constituían un grupo de elegidos. Sus conocimientos eran grandes secretos que solo ellos podían poseer. Todas las demás personas estaban excluidas y prohibidas de conocer estos secretos. ¿Dónde vivían los sacerdotes? Los templos tenían un espacio exclusivo para los sacerdotes. Allí se llevaban las prácticas de observación y registro de los astros. ¿Cómo actuaban los sacerdotes? Se ha podido establecer que los sacerdotes practicaban ceremonias muy complicadas, mediante las cuales se suponía que interpretaban la voluntad de los dioses. Los sacerdotes señalaban que solo debido a la influencia de los dioses se podían lograr mejores cosechas. Sin embargo, ellos, haciendo uso de sus conocimientos y de su manejo tecnológico de la agricultura, dirigían a la población para aumentar la producción de alimentos. Recurrían al uso de plantas alucinógenas como el San Pedro, para entrar en contacto con las divinidades. También usaron el muyu para sus predicciones. El muyu es un molusco que está asociado a la presencia de aguas calientes, que en nuestra costa produce lluvias. Su aparición permitía conocer el avance de la corriente de El Niño. El muyu fue la ofrenda más apreciada, pues consideraban que era comida de los dioses. Esta ofrenda se mantuvo durante toda la historia andina. Los sacerdotes justificaban su poder como un mandato divino. Su gobierno era una teocracia. ¿Qué es una teocracia? Teocracia es el gobierno de los sacerdotes. Ellos justificaron su poder por la religión. Por lo general, se trata de gobiernos tiránicos que gobiernan mediante el terror. De allí el carácter feroz de la representación de sus dioses. Comunidades enteras vivieron sometidas o convencidas por los sacerdotes, quienes exigían ofrendas, trabajo y toda clase de obligaciones como tributo o pago por sus servicios.
por qué era así? En la sociedad Chavín, los grupos se diferenciaron por jerarquías y especialidades en el trabajo. Estos grupos no tenían los mismos privilegios y obligaciones. De un lado, estaban los sacerdotes y sus allegados, que dirigían la sociedad, tenían los conocimientos de su tiempo, pues ellos eran astrónomos, arquitectos, ingenieros, médicos, artistas. Este grupo gozaba de una serie de privilegios. Eran los únicos que vestían con mantos de telas muy finas, tocados con plumas multicolores. Usaban joyas de oro y piedras preciosas. De otro lado, estaban los productores de alimentos, que eran la mayoría de la población. Estos pobladores realizaban actividades productivas comunales como la agricultura, la ganadería, la construcción. Ellos tenían que contribuir al sostenimiento del grupo de los sacerdotes y debían pagar tributos. También había un grupo nuevo constituido por los artesanos. Eran constructores, picapedreros, ceramistas, tejedores, orfebres. Ellos producían para las necesidades de su culto. Este tipo de relación de intercambio establece una sociedad, vamos a llamarle redistributiva, y establece un tipo de sociedad basada en la reciprocidad. Yo te doy esto a cambio de aquello, y genera un poder que podemos llamar de función. Entonces lo que hay son estos sacerdotes, que son señores, adquieren la condición de señores, con señorío, que jefaturan una región, pero a través de este sistema, que es el de tú me das comida, yo te doy servicios, y a partir de la información que obtienen, por observación de los astros, por informaciones que obtienen de otras personas, por cosas como por ejemplo saber si va a llover o no en función de la cantidad de mullo que me traigan a mí de Piura. Si me traen mullo de Piura, va a haber mucha lluvia este verano. Si no me traen mullo y me dicen, oigan, no hay mullo, a eso quiere decir que no va a llover. O sea, ese tipo de información yo la voy procesando y la voy guardando en un núcleo donde yo voy a enseñarle eso solamente a mis aprendices, a un conjunto de gentes que son a las cuales doy una iniciación, y voy convirtiendo en un núcleo de élite, que es el núcleo de poder al mismo tiempo. ¿Por qué poder? Porque si los campesinos deciden no darme de comer, yo muero. Entonces yo tengo que establecer un régimen en el cual yo obligue a los campesinos a que de todos modos ellos me den comida. Y los campesinos saben que si no me dan la comida, entonces tendrán a todos los dioses en contra, por un lado, pero al mismo tiempo no tendrán las facilidades que yo tengo de programar su trabajo, de organizar su trabajo, de construir canales, etc. Ellos trabajaban donde vivían y vivían donde trabajaban, que es el punto de partida de lo que después se va a llamar la ciudad. Entonces no es la diferencia del campesino, ¿no es cierto? El campesino trabaja en el campo y vive en la aldea, o en el caserío, o en el pueblo. Entonces de noche tiene un lugar de vivienda y de día tiene otro lugar de vivienda, totalmente distinto. El urbano, no, el urbano vive y trabaja dentro de un mismo lugar, es súper sedentario. Este fenómeno aparece, pero con un núcleo muy pequeño de gente, muy reducido de gentes, que son los sacerdotes, los especialistas, que trabajan y viven en el templo o en el centro ceremonial. Y ahí organizan toda su vida, sus servicios, su comida, como ellos no producen comida, entonces la traen, la guardan, organizan depósitos, almacenes. Si uno hace un examen de cualquiera de los centros poblados de esa época, es decir, los centros ceremoniales,
Ahí no podían vivir de ninguna manera más de 100 personas, quizás 200, no es más. A menos que hubiesen pueblos cerca. Y lo que se ha investigado en todos los templos de esta época es que no hay pueblos cerca. Las gentes vivían ahí mismo en el centro ceremonial, alrededor de los templos o cerca, en los costados del templo principal. Y esto no da pues para más de 200 personas o 150 personas. Eso es lo que es el punto de inicio de la ciudad. ¿Cómo que se inicia la vida en las ciudades si ellos ya vivían en ciudades? Hasta ahora, hemos visto las aldeas, que eran lugares de vivienda cerca de las áreas de trabajo, o sea, cerca de los campos de cultivo. En cambio, una ciudad es un lugar donde las personas viven y trabajan en el mismo sentido. Muchos arqueólogos piensan que en la época chavín los artesanos vivían en poblaciones estables cerca de los centros ceremoniales. El arqueólogo Richard Burger ha encontrado la aldea de los artesanos cerca del templo de Chavín de Huántar. Y como ya sabemos, los sacerdotes vivían en los templos porque allí estaban sus observatorios. Por lo tanto, en Chavín se estaba dando inicio a la forma de vivir en ciudades. El gobierno en la época chavín fue ejercido por los sacerdotes o chamanes en nombre de los dioses, es decir, fue una teocracia. Los sacerdotes cultivaron el estudio de los astros, el manejo de las plantas, la hidráulica e irrigaciones, e hicieron muy productivas las tierras agrícolas. Hubo un importante desarrollo de las actividades artesanales. Sus ciudades albergaban a los artesanos cerca de los templos.